Pero yo decía, no, ni mierda, esto no me puede matar. O sea, esto no puede ser más fuerte que yo. Hubo un momento en que te tocó despedir a alguien y te ayudó a construir esta vaina. Sí. ¿Cómo fue eso? Porque eso me imagino que es jodido. Fue muy jodido porque yo no lo quería despedir. Para mí era, yo le decía casi papá, yo lo quería demasiado. ¿Hace cuánto los edificios dejaron de decirte y si me tiro? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el costo emocional de emprender? Hola, soy Santiago Molano y esto es Emprender sin perder la cabeza, un podcast de Volt. Nos vendieron la idea de que el emprendimiento es un camino lleno de logros, éxito, reconocimiento. Pero la realidad es que muchas veces los miedos, las dudas y los retos aparecen cuando nos jugamos la cabeza por el negocio. Acompáñame a conocer estas historias y a descubrir cómo creer en ti sin perderte en el intento. Esto se llama emprender sin perder la cabeza. Lo que pareciera misión imposible. Todo el mundo la ha perdido de manera parcial, temporal. Hay gente que se le ha caído y se la ha vuelto a pegar. Hay gente que le embolata un rato. La invitada de hoy tiene varios puntos conmigo. El primero es el pelo. Primero porque tiene pelo, lo que ya de entrada genera en mí cierto nivel de envidia. Pero lo segundo es porque el pelo tiene un color que me gusta mucho. Yo soy mucho de ese color. Porque además ¿sabes? Pero le voy a decir por qué. Cuando yo era chiquito, yo crecí en un entorno súper femenino. Entonces ese era el pelo, ese era el color de todos los juguetes de mis hermanas y de mis primas. Y por alguna razón, en la época en la que a mí me tocó vivir, pues a mí me encantaba ese color, pero pues yo no puedo usar mucho de color. Ahora, hoy en día que soy grande, sí me gusta mucho el rosado, tengo 3 hijas, me pongo rosado, me falta solamente ponerme tutú. Entonces ya por eso doña Manuela Villegas usted entró bien parada conmigo. O sea, la felicito por el pelo. Vamos a ver si hay más cosas por felicitarla. Los muñecos que tenían tus hermanas eran las fresitas. La verdad es que el pelo rosado era por fresita. Entonces yo Ok. antes lo tenía azul y como que la época del azul había terminado porque la depresión había terminado. Y me acordé fresita y me acordé, yo tengo una hermana grande de 40 y pico de años y a mi hermana me acuerdo que le encantaba fresita y yo le destruía fresita. Ah, Entonces dije, usted fue dañina, yo chiquita. Bueno, ya, fui ok. un elemento malvado de la sociedad que debieron poner en rehabilitación 300 veces y demás. Y entonces descabecé muchas fresitas y dije, solo por orgullo de la fresita de mi hermana de Manizales Caldas, Colombia, me voy a pintar el pelo rosado porque esa fresita necesita honor, gloria y respeto y aquí el rosado. Entonces Ahí dije, está. voy a hacer lo más femenino posible y voy a hacer la fresita de mi hermana. Ok, y también fue un símbolo de superación de un momento de la vida en el que me imagino que vamos a hablar, pues porque Uy, aquí sí, vamos a hablar de cuando sí, uno sí. le pierde la Sí, sí, se cabeza, le los perdió a uno pesos y la toda esa vaina. cabeza, obvio. Manu, vos venís del mundo de la publicidad, ¿sí? Pero antes de entrar al mundo de la publicidad, entremos en un mundo un poco más... ¿será muy malo que yo diga que la sociedad de Manizales es un poquito medieval? Medieval es un Pero un piropo. poquito, no, pero pues bacano, pues además amo Manizales divino, me encanta la gente de allá, tengo muchos amigos, pero todos se quejan de lo mismo, es decir, crecer en Manizales es muy lindo por un lado, pero es como jodido por otro. ¿Cómo fue la niñez de Manizales? O sea, ¿qué contexto te tocó? ¿Cómo fueron tus papás? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué clase de niña fuiste? Ya sabemos que descabezadora de muñecas, pero ¿qué más? Caldas, Colombia es un contexto bastante complicado porque en ciudad pequeña, infierno grande. Ok. Yo vengo de una familia ultra tradicional donde mi abuelo tenía nociones militares y era una familia excesivamente tradicional. Y sale mi hermana es una mujer preciosa, flaca, divina de la muerte, del Colegio Santa Inés, y salgo yo que soy un demonio, que he necesitado experimentar todo en mi vida y decir esto quema, esto no quema, a mí no me interesa que me digan las cosas, sino yo las necesito ver, tocar, sentir y demás. Y fue muy complejo, pero muy contenta. Yo estoy en San Luis Gonzaga y en el San Luis como
Mi abuelo era una figura de autoridad, pues nunca me pudieron echar. Y entonces pude hacer lo que se me dio la gana en todos Ah, o los sea, sirvió, contextos. o sea, para algo sirvió lo Para que... algo sirvió el señor de 1,90, 100 kilos y voz histérica diciendo con ella no se meten. Ok, era el abuelo. Es mi abuelo. ¿Jugó un papel él directo contigo de niña? ¿Qué relación tenías con él? ¿Le tenías miedo? ¿Se metía? ¿Tuvo algo que ver en tu crianza o era simplemente una figura decorativa de pánico? Mi abuelo fue mi figura paterna y materna, fue todo lo que Ah, yo ok. siento que fue mi familia en la vida. Y es el recuerdo más bonito que tengo de Manizales y de mi familia como tal. Él, cuando yo tenía más o menos 3 años, él se dio cuenta que yo tenía talento para el patinaje artístico y él se tomó mi carrera de patinaje artístico como deporte profesional y se lo llevó al hombro. Entonces, nada, yo entrenaba todos los días de 5 de la tarde a 8 de la noche. Ya cuando estábamos en torneos internacionales o nacionales, juegos nacionales, entrenaba de 5 de la mañana a 6:30 de la mañana y él cogía al chofer, me bañaba, me arreglaba y me tiraba al colegio. Entonces, yo tenía una jornada absurda porque te empezaba 5:30 de la mañana o 4:30 de la mañana. Estudiaba en San Luis, que era de 7 a 12. Tú ibas a la casa, almorzabas, ibas por la tarde y entrenaba otra vez de 5 a 8 de la noche. Y esa era mi rutina todos los días. Y él se tomó súper a pecho ser deportista. Y él fue el que hizo mi deporte hasta los 17. ¿Amoroso era o exigente? Una mezcla de los... No, cero amoroso. O sea, lo más bonito que te iba a decir es un tomo de café. Y te iba a meter un grito. Eso era amor para Ok, él. O sea, el lenguaje del amor de él era la exigencia. la exigencia pura y dura. Y yo vengo de exigencia pura y dura, horario militar, dormir lo estrictamente necesario, comer lo estrictamente necesario, tener rutinas de trabajo bastante fuertes, tanto así que mis amigas dicen que yo soy una mula de carga porque yo aguanto unas jornadas laborales muy fuertes y eso hizo que alcanzara buenos triunfos dentro del patinaje artístico con la selección Caldas y con la selección Colombia y todo fue gracias a él. En ese tiempo mi mamá se retiró un poco por problemas un montón familiares y mi abuelo de verdad fue la figura paterna, materna y todo lo que yo tengo como de recuerdos bonitos de mi familia es Rodolfo. Están representados en él. Sí, Bueno, afecto. O sea, ¿quién te contenía de niña? Eh, unos todo un patines, abracito, una cosita. ¿Cero? unos patines, unos muy buenos golpes que me daba cuando me caía haciendo triples. Yo tenía muy buenas amigas en el colegio y la vida a mí me puso a mi mejor amiga, que se llama Natalia González, que es la gerente de mi compañía y es a la persona que yo siento que es mi familia ahora después de que se murió mi abuelo. ¿Hace cuánto se muere? Se murió cuando yo tenía 20. Ok. Y entonces ella y su familia pasan a ser el rol familiar de mi casa. Sus papás como casi que me adoptan dentro de su casa. Yo soy un hijo más de esa casa. Yo tengo que pasar Navidad, 31, cumpleaños. En esa casa yo soy parte del paseo. Y mi hermana, que es mi mejor amiga, me materna, me paterna, somos amigas, somos casi todo. ¿Qué sueños tenías de niña? ¿Te acuerdas? Ser campeona mundial de patinaje artístico, no lo logré. em, Ganarle a una vieja que se llama Camila Fernández. Camila Fernández, si algún día me estás viendo, eres de la selección Antioquia. Todavía me acuerdo de ti y todavía tengo pesadillas contigo y todavía sé que hacías un camel mejor que yo. Ganarle a ella. Ok. Y, y ya como de otros sueños, como sueños más de niña, me gustaba en esa época, hubiera querido ser deportista extrema en cualquier deporte. Me hubiera encantado tener una carrera de deportista. Y tenía otro contexto como más romántico y es que quería una carrera de filósofa o de literata, ¿Por qué? porque Rodolfo era un ser muy leído. Él hacía parte de un grupo de hombres heterosexuales alrededor del mundo que lo único que hacen es leer, no vamos a decirle el nombre, y tienen un símbolo bastante peculiar. Y entonces ellos leían mucho y él me inculcó un montón leer. Pero yo tengo un contexto y es que yo soy disléxica y tengo un autismo sencillito, bajito.
Y entonces para mí todo lo que es académico me cuesta mucho, pero con tal de cumplir las expectativas de él, los dos leíamos y leíamos un montón. Y yo empecé a sopesar como todo lo que no, todo el rendimiento que no llevaba académico por el déficit de atención y demás. Y lo empecé a sopesar con lectura, 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 lectura y nos fue muy bien. Entonces tenía un sueño de ser literata o filósofa que no se dio. Me metí a publicidad y en publicidad pude descubrir la literatura, descubrir la filosofía desde otro lado hacia el entendimiento del ser humano y cómo venderle un producto. Este libro que no sé, se lo dieron a esculcar y se lo robaron a esta gente es complicada, vienen buscando cosas. O de pronto este no es, no, este no es suyo. Este por lo menos tuvieron la decencia de comprarlo. Hay otras personas a las que se les han robado de los libros. ¿Tiene que ver con eso? Sí, mira pues. Cuando estábamos por ahí en noveno, a mi hermana le encanta, le gustaba Rayuela y típico man medio que sabía que uno era como medio literato, te va a dedicar Rayuela, Sí, capítulo 7. sí. Y entonces mi hermana y yo teníamos este libro que se llama La insoportable levedad del ser. Bueno, este podcast también se caracteriza porque le dan a uno cosas que son muy difíciles de abrir. Es nuestro sello. Entonces, tú que trabajas con marca, pues no debe tener ese tipo de vainas, ¿sí o no? Que lo vayan diciendo. Este es el podcast donde la gente no puede abrir las maricadas que les da. Ok, Entonces, en La insoportable levedad del sí. ser era un libro que era bastante complicado para dos chinas como Natalia y yo, que teníamos, ¿qué? 15 años. Entonces dijimos, pues leámoslo como Rayuela y pensemos que esta mierda es el horóscopo. Pero eso es creativo. Listo, pues. Eso Entonces, no es tan fácil que se le ocurra a uno. querido Dios, 2 puntos, dime qué va a pasar en mi vida hoy. Ta, ta, ta. Listo. Esto es lo que te va a pasar a ti. Desde el comienzo, ella le había dado a la conversación la gracia de la coquetería. Nada de lo que decía tenía que ver con el mundo que les rodeaba y todas las palabras se referían directamente a ellos mismos. Y entonces esto se volvió que Pero que esto Virgo, que no hay pero que esto sí es una forma divertida de leer esto. Sí. Y ¿Y a entonces, quién se le ocurrió la idea? o a mi hermana o a mí, yo me la voy a robar, a mí. Es que es una buena idea. Sí, es que es una gran idea. Es una gran idea. Y entonces nos leíamos como si fuera Rayuela. Y entonces antes de salir a rumbear, 14, 15 años, puta. O sea, vamos a levantar, ¿sí o no? Vamos a levantar, ¿sí o no? La insoportable levedad del ser, dime que me va a levantar un man que va a ser millonario, me va a sacar de pobre y Y me va a ser sacar de Manizales. y me va a sacar de Manizales y va a ser un sugar. En esa época no era el nombre sugar. ¡Ta! La cámara, no. Bueno, pues No salgamos. fue el día. Tomamos, Igual vamos para tomemos guaro, Cali. marica. Ok. Ya, tomemos guaro. Y tomábamos guaro y listo. Y entonces, este sueño de filosofía encuentra cómo encauzarse en el mundo de la publicidad. Nunca encuentra cómo causarse, pero siempre estuvo en mí. Y perdón por los publicistas. Pero la publicidad es básica. Uno puede ser publicista sin ser muy trascendente en la vida. Ok. Y entonces, lo que yo me di cuenta es que mi diferencial como publicista era darle trascendentalidad a conceptos antropológicos o literarios que pudieran explicar el comportamiento de las personas. Y nadie se estaba metiendo por ahí. Y era un discurso hasta bonito, vendedor y demás. Y entonces cuando a mí me tocaba expresar una estrategia, pues yo Usted decía venía... eso. Yo venía, vamos a hacer un sustento teórico de esta mierda. Y el sustento teórico venía o en Milan Kundera, o venía en Soren Kierkegaard, o venía en un montón de escritores de literatura y demás, que hacen que las palabras empiecen a trascender el inconsciente, y cuando empiezan a trascender el inconsciente y a mostrar de dónde vienen, para qué vienen y cuál es el contexto que te aplica en tu cerebro, yo dije, ahí voy. Y ahí empecé a decir como... A la publicidad le falta sustento y contexto teórico y no hay personas que se estén sentando a pensar la publicidad, sino a solo vender. Ok. Responsabilidades éticas, responsabilidades con el medio ambiente, responsabilidades con la psique, responsabilidades con un montón de cosas que tienen que ir más allá y nadie lo está pensando, pues porque hay plata de por medio. Entonces dije... ¿Qué tal si no me interesa la plata? Le pongo un contexto literario que era como el contexto de mi abuelo.
no voy a llegar a ser un número 33, pero voy a llegar a ponerle algo de literatura y ritmo a lo que estoy vendiendo, sea de la banca de seguros y demás. Y voy a encontrar ese punto donde yo uno la filosofía, la literatura, con la antropología, el desarrollo humano y el entendimiento de nosotros como sociedad para dónde vamos. Y el trueque que fue el que hizo que nosotros ganáramos la batalla ante los neandertales, que los neandertales son bonitos, y que fue parte del chisme, yo te doy esto porque a ti te sobra y no sé qué. Y entonces empecé a unir todo se me volvió un framework para mi cabeza y ese framework es lo que hago en este momento. Entonces, en este momento de mi vida, lo único que hago es estudiar para darle contexto a mis palabras o a mi inconsciente, como diría Lacan, y ese inconsciente que se manifiesta en el consciente de las palabras y demás, lo pueda expresar en frameworks para que la gente pueda vender y sea consciente que cuando vende un producto está vendiendo el sentimiento, el deseo, el sueño, la trascendentalidad de la palabra de un deseo de alguien a ti. Y eso es muy difícil decirle que le digan a usted que no. Sí. Claro, marica, la tiene clarísima. Y entonces eso ya se vuelven unos ritmos de palabras y entonces uno se empieza a mirar y uno empieza como, sí, pero no. Claro, como a tratar de pensar. Y entonces le toca a uno hacer además, claro, uno dice que sí porque si dice que no tendría que sustentar el no y con el sí uno parece igual de inteligente. Ujú. Uy, qué bien pensado, marica, muy Y sale para bien. pintura, re. Muy bien. Oye, y esto lo empieza a concebir adentro del mundo, digamos, de la publicidad. Tú trabajaste para otras agencias antes de que apareciera Sí, señor. Sí. Ok. Y ya tenías como estas ideas como literato revolucionarias, contestatarias, tumba de establecimiento. ¿Cómo se recibió eso allá adentro en las agencias de siempre que lo único que querían era vender sin toda esa vaina? Pero pues lo recibían muy bien porque a uno lo sentaban en una mesa y lo sentaban contra el cliente. Y el cliente, el director creativo de esa época empezaba a exponer. Y siempre en una mesa hay una persona que nunca va a estar de acuerdo con el director creativo porque la creatividad por contexto efímero muchas veces puede no surgir. Y en mi época era como el chispazo del director creativo. Cuando el director creativo no podía, yo lo que hacía era robarle 15 minutos la palabra y decirle, eso viene de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, el contexto es este, basado en investigaciones este y este, y la persona más racional hacía clic y decía, ok. Y entonces el director creativo se volteaba y me decía, ¿de dónde sacó eso? Y yo, pues de ponerle atención y buscar en Google y buscar referencias de absolutamente todo. Oye, ¿qué no te gustaba de ese entorno en ese momento? O sea, ¿qué empezó como también a decirte, yo necesito hacer lo mío, no solo por la motivación de hacer lo mío, sino porque realmente quiero venir como con quiero tener un punto de contribución diferente a lo que ya está establecido? Más o menos en el 2009 fue el auge de Facebook, porque hubo una campaña de General Motors, hubo una campaña de Obama, y era en el momento que estaba Obama y McCain en el poder. Entonces, era la campaña política más fuerte en ese momento, y Obama le apostó a redes sociales, pero la campaña de McCain, para un consultor político, si está oyendo, va a darse cuenta que era mucho más interesante la campaña de McCain, pero perdió. Y nadie se acuerda de los perdedores. Y en ese momento, a mí me sientan con un tipo que se llama Richard y Richard me dice, tienes que manejar Facebook y tienes que manejar comunidades latinas para campañas políticas en Estados Unidos. Y yo, ok, no tenía ni idea que era de eso. Uno de esos grupos se llamaba Mi mamá es la más bonita de todas, porque uno como no le iba a dar like a un grupo que se llamaba Mi mamá es la más bonita de todas. Sí, uno se siente ya como con la razón de hacerlo. Ese grupo tenía 8 millones de fans y en ese grupo yo me dedicaba a poner memes que cambiaban la mentalidad de los latinos o que impulsaban el pensamiento hacia un lado. Y en el 2009 yo me empecé a dar cuenta que si uno da un muy buen mensaje dentro de redes sociales, uno puede cambiar la opinión de una persona dándole datos randoms y demás. Y eso a mí no me pareció tan ético. Y eso empezó a chocar un montón conmigo
porque yo le estaba dando argumentos a ciertas personas para que pensaran determinadas cosas Sí, no es que suficiente. no necesariamente eran verdad. Entonces, los grandes detractores de la publicidad dicen, ¿por qué putas me quieres vender productos que yo no quiero? Y yo, pues porque estoy utilizando persuasión y otro tipo de cosas. Pero cuando uno va más allá y le está cambiando la forma en que puede pensar esta persona y que este libro es azul y que yo te puedo sustentar que este libro por onda no es azul sino amarillo y tú después te lo crees, eso no es ético. Entonces a mí ya eso me empezó a revolver la cabeza y yo ya vi lo de Cambridge Analytica y ya empezamos a ver un montón de cosas. Cambridge Analytica fue la siguiente campaña política, pero empezó desde esa campaña. Y dije, como puta, si hay alguien que no que pare y diga, tenemos que pensar y tiene que haber una responsabilidad ética o filosófica o lo que sea, pues puta, si no soy yo, ¿quién va a ser? Entonces yo sentí que era un llamado hacia mí directamente, porque éramos muy poquitos community managers en esa época. Y dije, bueno, esto me está pegando y este es el momento de que me esté pegando y pues si hay que tirar papas bomba, pues hay que tirarlas. Y empecé a darle como contexto de cómo vamos a darle trazabilidad al pensamiento, de dónde viene, cómo vamos a mostrar las fuentes bibliográficas, un montón de cosas que nadie se estaba preguntando en ese momento y ahí fue donde encontré mi pasión. Digamos que el resultado de ese cuestionamiento ético termina dando con la ruptura de, de hacer parte de esa organización donde estabas en ese momento. Hace mi ruptura de, yo no quiero ser community manager, pero era de las primeras olas de la community manager. Tengo que ser creadora de contenido y no sé escribir. Tengo que entender de dónde viene una noticia, pero está en Facebook. Y Facebook es gratis y mi papá me decía como tú, ¿cómo te vas a dedicar a una compañía de Facebook si Facebook es gratis? Hasta Pato, mi hermana, me decía como, marica, vas a ser pobre toda la puta vida. Y yo sí, me importa un pepino. Y entonces la ruptura, más allá de que yo rompiera mi relación laboral o contractual con esto, era la ruptura de, puta, lo que estamos haciendo es matar a las personas con redes sociales. Que mi sueño en el 2009 se hizo realidad. TikTok le mata a uno ciertas cositas en el cerebro. Y entonces, o sea, todo el contenido que yo tengo que voy a hacer tiene que tener una carga de responsabilidad y de determinación. En el punto es que si yo te lo entrego a ti, yo te estoy consumiendo tu vida. Entonces yo tengo que estar lo suficientemente segura que el contenido que te voy a dar a ti te va a volver un poquito más grande de lo que te dejé. Y si no, no sale. Y ahí fue cuando empecé a montar la agencia y dije, no trabajo con políticos, no trabajo con apuestas deportivas, no trabajo con alcohol y con drogas, no trabajo con, y empecé con, no trabajo tú. Y empecé a montar como todo lo que yo pensaba, todo ese sustento y esa base teórica de todo lo que yo pensaba. Esto es súper trascendental. Sí. Sí, porque sabes que, por ejemplo, o sea, me parece que acabas de poner como en palabras el cabreo que vengo yo sosteniendo por años con el papel, digamos, de lo que nosotros hacemos en redes sociales. O sea, porque mi cuestionamiento muchas veces cuando veo una vaina y digo es, ¿para qué? O sea, esto no, Es una o cosa con la sea, cual o sin la cual el mundo seguirá tal cual. Y le robó 15 segundos a una sí. persona. Y ya lo 15 dijimos segundos. y lo que queremos es querer lo distinto, pues, o sea, ¿por qué estamos haciendo eso? Y ahora pareciera que es un cuestionamiento que incomoda al punto que es más fácil obviarlo, ¿no? Aunque el obviarlo no nos exonere de pagar el precio de esa omisión. Pero volvamos a los filósofos antiguos. Entonces eran preguntas que se hacían los filósofos que todo el mundo estaba obviando. Las preguntas existencialistas eran preguntas que se estaban obviando en ese momento. Y cuando yo entendí que cada vez que nosotros estamos obviando algo que tiene una carga moral y ética dentro de nuestro contexto y lo hacemos en nuestro trabajo y es parte de nuestra vida, pero nosotros porque estamos en una pinche rueda del hámster estamos rápido, la tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, porque tengo que postear, yo no me tengo que hacer nada, me tengo que morir y listo, y eso no lo decido yo, punto.
Entonces empezaron como todas esas cargas y en esa época yo tenía una empresa de medicina prepagada y esa empresa de medicina prepagada quería hacer posicionamiento orgánico en motores de búsqueda y yo hice unos contenidos que en un momento de mi vida dije como, esta mierda no hace nada, son perritos tiernos, jódanse, no lo voy a publicar. Y entonces cuando yo empecé, no lo voy a hacer, pero eso, no lo voy a hacer. Ahí fue la ruptura y fue con esa cuenta. En esa cuenta, cuando yo dije, no, esto no me parece ético. Ya, ahí se me rompió todo. Monté la compañía, se llama Sí Señor. Y Sí Señor se llama porque se iba a llamar por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no me dejaron ponerle así. Entonces, ¿cómo por obra y gracia del Espíritu Santo se vuelve sí, señor? ¿Qué te decían cuando te iban a regañar en tu casa? Pues lo que me acaban de decir ahorita, que sí, señor. Que sí. Ok. ¿Sí? O sea, es una forma irónica de burlarse de la estructura patriarcal Es una forma. que nos somete. O sea, este es un ejemplo, por ejemplo, como viste ahorita antes de que esto empezara. O sea, absolutamente uno sometido y subyugado. Es una forma irónica de decirle a las personas, sí entiendo, sí, y puede que no lo haga, pero pues te voy a dar un pañito de agua tibia y te voy a decir, sí, señor. Ok. Chévere. Sí, claro. Sí, señor, sí, Claro. señora, yes, sir. Y yo hago al final En lo mi que me casa se hace convence. lo que ellos digan. Oye, hay una cosa bonita, siento yo, y es que si uno de alguna forma se desconecta, por lo menos parcialmente, del interés por el dinero, Ujú. automáticamente lo que te obliga es a hacer las cosas por otro motivo. O sea, hay que encontrar otro motivo porque pienso que el ser humano es incapaz de realizar acciones sin ningún tipo de, digamos, Ujú. de explicación o sustento. Alguno hay que encontrar. Entonces, me gustaría saber de dónde viene este tema de decir, un momento, hey, el rollo mío no es la acumulación de recursos económicos. Y una vez que esa motivación no está, ¿cuál es la que aparece? Pues, O lo sea, voy lo a, del voto de pobreza es real de entrada. Pues, ¿para qué? sí, O sea, ¿cómo, y pero cómo funciona? lo voy a partir en dos. La, mis amigas y yo, en cierto momento, empezamos a tener problemas con el dinero. Entonces, como cuando estábamos chiquitas, mi hermana se ganaba un montón de plata y se la gastaba en ropa. Yo no tenía dónde caerme muerta, pero siempre tenía plata. Eh, y empezaron a suceder muchas cosas con el dinero. Y en un momento yo empecé a ganar mucho, mucho para mi edad. Y en ese mucho para mi edad dije, durante un tiempo me voy a enloquecer. Y salí de rumba hasta que me mamé y eso no me hizo feliz. La acumulación del dinero no me estaba haciendo feliz. Y yo dije, ¿y qué voy a hacer? Pues la plata es algo con lo cual o sin la cual mi vida seguirá tal cual. Y cuando empezó COVID, yo encontré la forma de que a mí no me pagaran. Y esto fue precioso porque yo nunca tengo plata en la cuenta. A mí no me pagan. Y yo me di O sea, cuenta, esto es literal. no, yo no tengo salario. O sea, puedo mostrar mi cuenta de banco y de verdad yo no tengo salario. A mí no me pagan salario. Y encontré la forma de vivir con una tarjeta de crédito, vivir bien, porque yo vivo bien, pero nunca tengo plata. Entonces le pago bien a mis colaboradores, le pago bien a las personas que están a mi alrededor que les interesa la acumulación de dinero, pero a mí seriamente no me interesa. Y hay lujos que a mí me gustan. Ejemplo, mi reloj y ejemplo, mis anillos. Ok. Y entonces yo consigo amigos que les hago favores. Eso suena como prostitución. Que les hago favores. Entonces les monto una campaña, les monto un bootcamp de marca personal, les monto un bootcamp de growth, les monto un montón de cosas. Y en eso me pagan con las cosas que a mí me gustan.
Entonces te hago esta campaña, Es estoy trueque. antojada de este anillo. Entonces, yo me quiero comprar un reloj bastante caro. Sí. Entonces, ese reloj yo sé que tengo que hacer 6 bootcamps. Entonces, para mí eso es, hago 6 bootcamps y ahí está más o menos la plata. Y hago 3 talleres con no sé qué, 3 marcas. Listo. Ahí está mi reloj. Nunca pasó la plata por mí, pero ahí va a estar el reloj. Y Y entonces, con la tarjeta de crédito pagas tus gastos de vivir. ujú. Y entonces yo nunca siento la presión de que estoy haciendo la acumulación del dinero. Nunca siento que estoy haciendo riqueza porque eso no me hizo feliz. Y, y si quiero algo como un reloj, que es generalmente lo más costoso que a mí me gusta, eh, le Lo doy vuelves trazabilidad. productos. Sí, lo vuelvo producto y ya, se acabó. Y con el discurso ahorita lo vuelve reloj, claro. Sí, ya. Puede comprar varios. No, no, compro varios. Claro, pero Sí, podría. pero podría. Sí, Si me antojara, podría. sí. Y si no, ahí tengo un relojito y es mi reloj Gomelo y me gusta mucho. Nunca dice la hora. No dice la hora. Y es el reloj. Sí, es el reloj. Y no Y dice no la dice hora. la No hora. dice la hora. ¿Y de dónde viene ese cuento? Cuénteme el cuento de eso. Es que usted ha hecho unos cuentos buenísimos. Marica, uno de mis socios, a mis socios, a los blancos heterosexuales de Ferragamo, de Miami, a los típicos hola, soy investor, tengo un capital de $1 millón, necesitas inversión para tu startup. Esos típicos siempre tienen este reloj. Sí. Y siempre tienen un pantalón gris, unas mediecitas un poquito oscuritas, unos Ferragamo, una correa de Hermes o de Ferragamo, una camisa Hugo Boss. Van a decir que les estoy haciendo. Y todos son igualitos, como cortados con la misma tijera. Y si son de New York, tienen un chaleco de Patagonia. Y todos tienen este mismo reloj. Y todos entre ellos eran como perritos oliéndose entre ellos. Y yo, Y mirándose la muñeca. sí, y todos se miraban la muñeca. Y yo, y las viejas se miraban el bolso. Y yo, pero no, a mí esa moda no me gusta, bla. Y uno de mis socios me dijo, pues cómprese un reloj y pues parece como si fuera de ellos, pero usted con esa pinta rara de gente rara, pues le van a mirar el reloj, va a crear cierta familiaridad en símbolos con ellos, pero va a ser diferente. Y listo. Y esa fue la idea del reloj. Entonces el reloj hace que con Soy los... como un perro de la manada, pero un Pero perro, alejadito, pero en la esquina. claro, pero un perro distinto. Entonces me pueden ver de igual a igual, pero a Claro. mí no me orina. Previamente calculado. O sea, es un símbolo más de rebeldía. Ujú. O sea, es burlándose de los yuppies millonarios. Me gusta, me gusta. Creo que necesito un reloj para burlarme de los millonarios. Esposa mía, burlémonos de los millonarios. Ahora te digo Comprémonos cuál es el uno. relojito. Comprémonos uno, Que no dé la hora. edición especial y Ese- que nunca dé la hora. Y que nunca dé la hora. Esa es la clave. Si da la hora ya es mañé. No, si Sí, ya da porque la ya es hora. un acto de arribismo. Sí, ya, si da la hora, está cumpliendo su función. Claro, y los perros lo mean. Ujú. Entonces, cuando No, me quedó llega, claro. Uy, este sí ha sido el episodio. O sea, yo he llegado a un nivel de claridad que no había tenido. Yo llevo muchos años de trabajo personal, pero yo este nivel de claridad nunca lo había tenido. O sea, como era de simple. y cuando te van a hacer main explaining, pues llegan y te dicen, pero no te está dando la hora. Y yo soy, ay, bebé, ¿me quieres poner la hora? Dale. Y entonces me empieza a decir y empiezan a arreglar el reloj. Y es de tu papá y yo, no, es mío. Ah, no, pero este bebé. Y empiezan a... Claro, da para todo. ¿De verdad? Listo, yo, listo, me gusta tu billetera. ¿No quieres ser cliente mío? Ya. Manu, sí, señor, con todo esto, pues claramente estaba como destinado a funcionar. Yo soy un convencido que cuando uno encuentra que hay algo que el mundo no sabe que necesita, pero uno lo intuye, Ujú. eh, yo tengo un cuento y es que hoy en día todo el mundo está buscando el propósito, pero yo creo que el propósito es el que lo encuentra a uno. Ujú. Y hay cosas que se necesitan que sucedan y el universo sabe cuáles van a ser las herramientas. Y así como uno puede instrumentalizar un reloj para recordarse uno cosas o para marcar cosas, yo creo que de alguna manera también uno es usado para lo que se necesita. Total. Te empieza a ir muy bien, Ujú. ¿sí? Pero al mismo tiempo tengo entendido que en la medida que te empieza a ir muy bien también entras como en un momento oscuro de tu vida. Cuéntanos un poquito de qué pasó ahí. Yo he tenido 2 crisis muy duras.
Una es cuando empecé a ganar mucha plata y empecé a tomar y a drogarme un montón. Ok. Y ya me pasé de piña. Y llegó un día después de una fiesta en Bound a las 8 de la mañana que le dije a 3 personas que estaban conmigo de remate. Esa es la hora en la que aparece el demonio, en la Sí, que el demonio ya llega a la fiesta. Es que da muy sí, 8 de la fuerte. Sí, no, mañana, algo uno no más está bien. trasteado. 8 de la mañana les dije, me voy a bañar. Me fui, me bañé, me arreglé y me fui para el hospital militar y les dije, me quiero internar por drogadicción. Y creo que ese momento fue precioso. Y hay otro que fue hace unos años, bastante cerca, y tenía un apartamento precioso en la 85 en Bogotá, 140 metros, con un novio precioso, con un perro que necesitaba un militar al lado y demás. Y en ese momento donde tuve todo, me di cuenta que no era lo que yo quería. Y entré en una depresión total porque mi novio de esa época era un músico enclosetado, entonces era un abogado que es en realidad músico. Ujú. Y yo le dije, marica, vamos a comernos el mundo, renuncia a tu trabajo, dedícate a la música, yo te apoyo, yo soy tu sugar y Yo, demás. yo hago trueques por ti. Sí, yo, Sí. la prostitución Sí. y yo, y él no pudo, y a mí me rompió mucho el corazón. Él no pudo renunciar, no pudo tener la disciplina suficiente para seguir su corazón y seguir su sueño de músico, porque yo también lo estaba presionando para que siguiera un sueño que él tenía como en ese background, pero todavía no había tomado la decisión. Fueron 2 años de un noviazgo muy bonito, pero al mismo tiempo de una depresión, la hijueputa de empujar a alguien y empujar a alguien y empujar a alguien, y yo ahí estaba pasando por una enfermedad bastante dura. Entonces era tras mi enfermedad, tras pseudo criar a mi novio y criar al perro y sobrevivir a mi enfermedad y a mi tristeza. ¿Qué enfermedad tuviste? ¿Qué te pasó? Yo he tenido varios cánceres, entonces, Cáncer. sí, Ok. entonces yo he estado a veces enferma en tratamiento y en esa época estaba en tratamiento duro y no funcionaron las cosas, pero digamos que con la terapia yo me doy cuenta que, marica, él no tenía la culpa, yo lo estaba empujando un sueño que era mío, Ok. no era de él no estaba listo. Y yo le estaba empujando como, sé músico, tú tienes talento, a mí nadie me quiso apoyar, yo sí te voy a apoyar, yo te voy a apoyar. Y creo que me lo cagué. Es un gran hombre, no tengo ni una mala palabra que decir de él. Ya está trabajando otra vez en un bufete de abogados y gracias a eso yo vendí absolutamente todo y salí y me fui para Nueva York. Ok. O sea, eso impulsó otro. Sí, precioso. Oye, yo soy un convencido que las enfermedades, si uno tiene la posibilidad de sobrevivirlas, Ujú, eh, traen los regalos, los berracos detrás. total. Eh, a mí, mi mamá tuvo un cáncer de tiroides Ajá. y entonces, pues la doctora le dijo, oye, llama a tus hijos porque esa vaina es un cáncer bastante hereditario y hay pues como muchos estudios de esa vaina. Mi mamá empezó a llamarme, oye, vete a hacer revisa. Mamá, que me anda revisando cero, estoy ocupado, no sé qué, bueno. Jodido mi mamá hasta que fue mi hermanita y mi hermanita va y le encuentra un nódulo Ujú, y ¡tun! O sea, ya, otra. ujú, Se llama, andate a hacer revisar. Fui yo, me hice revisar. Tenía un nódulo también. Eh, me sacan la mitad de la tiroides. Nunca en la vida me han cogido un punto, ni ujú, siquiera un punto. Y, y creo yo que esta cortada fue el inicio de que en mí se abrieran un huevo de cosas que yo nunca había dimensionado. Es decir, y será una pendeja decir, la gente que ha vivido cosas más duras, porque ni más falta estoy diciendo pues que yo soy un sobreviviente de nada. O sea, yo soy un sobreviviente de una operación estándar que cuando me iba a poner la anestesia, mi hija caía las lágrimas, el médico era cagado la risa y me decía, marica, en 15 minutos vas a estar en tu casa. ujú. Pero pues yo nunca me he enfrentado a eso. Pero digo yo que a mí este cierrecito todos los días me acuerda que cada día es un regalo. Y yo antes decía esa vaina, pero yo nunca lo había sentido. Ujú, Y me recordó que algún día me iba a morir, cosa que yo nunca lo digo como con traje, sino con certeza. O sea, la muerte es una certeza
que entre más presente está, hace que la vida sepa como lo que realmente es. Ujú. ¿Qué te enseñó a ti la enfermedad cuando ha aparecido y cuando te ha visitado y cuando ha llegado o ha venido a decirte qué cosa? En cada uno de los momentos de mi vida ha sido diferente, pero ha tenido el mismo contexto de herida y de sobrevivir. Al ser una niña de su abuelo, pues yo siempre tuve a mi abuelo para que él fuera a la guerra por mí. Entonces, si yo hacía cualquier cosa mala, pues marica tenía un macancán de 100 kilos, de 1,90, que le decía, cosita, solucioname. Y él solucionaba. Pues con un regaño hacia mí, pero pues lo solucionaba. Cuando llegaron mis enfermedades, ese momento yo me di cuenta que yo tenía que solucionar sola. Y que yo tenía una herida ahí, ¡tin!, muy mal manejada de mi mamá. Y entonces llegó a decirme como, o sobrevive usted o sobrevive usted. Y yo, listo, si hay que sobrevivir, hay que sobrevivir. Y empecé a ser un poquito más guerrerita. En la primera enfermedad yo cogí todas las defensas del mundo, toda la vitamina mugre, me engordé y esto para las chicas que tienen trauma de gordura es muy duro, se me cayó el pelo, un montón de cosas. Y hacer todo ese proceso de volver a sentirte linda es una gonorrea. Y entonces tienes que sobrevivir, pero no tienes que sobrevivir a las patadas, tienes que sobrevivir bien bajo tus términos y no puedes perderte a ti. Ya en la segunda fue, te estás despistando pensando en que los vacíos se llenan con ciertas personas o con trabajo repetitivo, o paras o paras. Y el tercero llegó para decirme, como hijo de puta, recuerda que tienes que sobrevivir. Recuerda que no tienes que maternar a nadie, porque tú no eres buena maternando, porque tú tienes una puta herida de maternidad y todo lo que sea de maternidad, perdón mi francés, te va a dar mal hasta que no la trabajes muchísimo más. Y de nuevo, es sobrevivir. Entonces, como que las tres son: sobrevives bajo tus ideales, bajo tu ética, bajo tu responsabilidad, y dejas de hacer compromisos con gente que no tiene nada que ver con tu vida. Y eso fue lo que me enseñó. Y de la última, lo más bonito que me puedo llevar es, puta, la plata no lo es todo, y tener la vida maravillosa que se ve en redes sociales es una mamera. Y ahorita que vivo en un apartamento de este tamaño en Nueva York, que lo único que hago es estudiar y entrenar, porque estudio inglés, mejoro mis capacidades en antropología y demás, entreno como una salvaje ejercicio, trabajo y doy clase. Yo digo, esto me gusta mucho más. O sea, estoy cultivando mi cerebro, estoy cultivando mi vida y no estoy dándole razones a todo el mundo, razones a gente que no tiene nada que ver conmigo de, ay, ¿cómo se tiene que llevar la vida? No, yo no sé cómo se tiene que llevar la vida. Yo sé que me gusta estudiar, ya, punto. ¿Has aprendido en el proceso como a maternarte un poquito tú? No, para eso está mi hermana. Es lo más seguro, para eso está mi hermana. Yo, o sea, mi hermana es mi mamá, mi hermana, mi mejor amiga. O sea, ella me materna desde unas cosas absurdas. Y a medida que voy haciendo más terapia, yo me doy cuenta que todo lo bonito de la maternidad en concepto mío, yo se lo tengo que preguntar a mi hermana. Tanto así que mi terapeuta, que es medio junguiana y es psicoanalista y demás, me dice, ¿cómo son las características de la feminidad para mí? Estuve una semana pensando cómo que es la feminidad para mí. Y yo me rascaba la cabeza y decía como, yo sé que es el pelo, pero tiene otra cosa, bla, bla, bla. Ay, marica, pato, que mi terapeuta me puso una tarea que es la feminidad para mí. Y entonces la vieja tiene 2 hijos. Para los 2 hijos. Venga, la feminidad para ustedes es esto, esto, esto. Y yo anotaba. Llego a mi clase, a mi terapia con mi terapeuta. Esa es la respuesta de mi hermana. Mi hermana te manda a decir esto. Y la terapeuta me manda para... Se cagó de la risa. ¡Ella te materna! Y yo sí, pero me ayudó y ya lo tengo. Ya lo pude pasar a mis palabras y ya, digamos que lo pude llevar un poquito más adelante. O sea, es una tarea pendiente.
Sí, porque usted es lo suficientemente inteligente para saber que no se le puede hacer la huevona eso de por vida, ¿o no? Oiga, y aquí le mandaron eh, otro objeto que no se puede abrir. O sea, esto es muy chévere porque ni yo sé qué tiene adentro, Ajá, ni es fácil de abrir. Ahora, tú que ok. tienes como habilidades especiales, mira a ver. ¿Pero lo puedo abrir ya o no lo puedo abrir Sí, ya? pues la idea, si eres capaz, o sea, es como Claro. un reto. Eso, rompa esa vaina. Rómpela, Nadie abre la rómpela caja por donde toda. se hizo, es una caja realmente diseñada para estorbarle a las personas. Cuente a ver. Miren, aquí estaba más gorda que pegarle a la mamá. Perdón. Ahí tengo el mismo collar que tengo en este momento. Muestre. Sí, yo nunca me lo quito. Pegado con nylon. Está bacano. Entonces tengo el mismo collar. En esa época estaba pesando unos 90 kilos. En este momento peso 52. Ujú, Ella es mi mejor amiga, mi hermana y demás. Ahí no había tenido bebés. ok. Y, y ahí estábamos. Ella se fue. Ella primero trabajó en Santa Marta como en un trabajo agropecuario, no, terminó en un trabajo como legal, como en un juzgado, Ya. porque ella es abogada. Y en este fin de semana llegó y yo ahí ya me estaba recuperando, ya tenía pelito, ya tenía todo, pero estaba más corta que pegarle a la mamá. Y ese fin de semana salimos con unos amigos al tambor. No sé por qué, pero esta foto también la tengo en mi casa. Ok. Oye, ¿y el significado del collar? ¿Por qué? Fue el Porque va para todos primer, lados contigo. fue el primer objeto que me compré con mi primer salario cuando tenía 21 años. Y me lo compré en Stradivarius. Y me valió 30 lucas. Y desde ese momento a hoy Es tu objeto. es mi objeto. Ok. Oye, ¿cómo fue pilotear una empresa que estaba en ascenso, que daba para hacer trueques para relojito Ujú. interesante, atravesando una depresión y un tema de salud tan complejo? Muy duro. Eh, yo en ciertos momentos como que no era capaz ni siquiera de pararme de la cama, pero yo decía, no, ni mierda, esto no me puede matar. O sea, esto no puede ser más fuerte que yo. Y entonces, como yo no puedo tener opiáceos para enfrentar el dolor, pues dormía. Y dormía un montón. Y dormía de mi tristeza y dormía del dolor. Y es muy chistoso porque manejar una compañía de esa época de 50 personas, cuando tú estás viendo el infierno en tus ojos y te duele en un 8, el umbral del dolor es 10, y, y tú nunca te vas a gastar tu 10 es tuyo. Entonces, nada, fue muy duro. Siempre tuve a mi hermana, mi materna. Ujú. Siempre tuve buenos y muy buenos colaboradores que estuvieron siempre ahí. Y como a mí no me interesa la plata, siempre tuve las ganas de, por más mal que estaba, de levantarme y decir, yo me peleo esta. Y habían momentos que me acuerdo que me levantaba como a las 9 de la mañana y decía, me tengo que levantar, no, tengo que por lo menos levantarme. Hay una reunión y yo me ponía medianamente maquillaje y estaba como medio parada, pero el dolor era absurdo y yo decía como, esta guerra la vamos a hacer, esta guerra la vamos a hacer. Y eso todavía lo llevo muy adentro mío cuando estoy cargando demasiado peso en el gimnasio. Digo como, me empiezo a hablar al espejo y digo, tú ya pudiste con cualquier cosa, tú puedes con peso, dale. Y empiezo a hablar sola y creo que la gente cuando me ve hablando sola como, tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes, que son 50 kilos, dale. ¿Has aprendido también a pedir una mano cuando la necesitas o te Sí, a mi cuesta un hermano. huevo? Sí, o Sí. sea, hay momentos en que también se vale decir, puta, sí, güey, no puedo, o puedo, si me echan una manito, hoy no te cuesta. Con mi hermana no me cuesta. Con el resto de la humanidad me cuesta un montón. Te cuesta mucho. Pero con mi hermana es como le digo, como hoy no puedo. Querida amiga, hoy sí no puedo. Ella yo creo que también puede, como que tiene la capacidad de decirlo entre nosotras dos, lo podemos decir, pero con otra persona, con parejas o con otro tipo de cosas, no, no sé qué pasa. Con ella. Con ella, digamos como estoy muy cansada.
tengo que dormir, se lo digo es a ella. O sea, todo lo que yo en algún momento necesite, siempre se lo pido es a ella. Hubo un momento en que te tocó despedir a alguien que te ayudó a construir esta vaina. Sí. ¿Cómo fue eso? Porque eso me imagino que es jodido. Fue muy jodido porque yo no lo quería despedir. Para mí era, yo le decía casi papá. Yo lo quería demasiado. Pero en el contexto que él estaba, no podíamos seguir porque era una relación totalmente desbalanceada. Desbalanceada porque a mí no me interesaba la plata y desbalanceada porque a él sí le interesaba porque tenía un bebé en camino. Desbalanceada porque él tenía una familia, a mí no me interesaba tener una familia. Desbalanceada porque para mí no hay nada más precioso que caminar en la calle por las mañanas a ir al trabajo y para él era una BMW. Estábamos en dos momentos totalmente diferentes y él necesitaba mucho de mí y yo quería estudiar inglés y yo quería estudiar fintech y yo quería estudiar insurtech en Londres y para mí no era lógico que después de todo lo que yo hacía con él, a mí me tocara devolverme de Londres. Okay. Y fue muy duro, fue muy agresivo la forma en que salió. A mí me dolió un montón. A él también le dolió un montón. Él entró en una depresión bastante fuerte. Yo no entré en esa depresión porque me volví un roble, el hijo de puta. Entonces, vamos a pelear, vamos a pelear. Y yo, buena para pelear soy. Ya después cuando pasaron las aguas y ya pues como firmamos la salida y demás, yo ahí me di cuenta que otra vez me había vuelto a quedar sola y me dolió mucho porque se sintió como la ausencia cuando se fue mi abuelo, cuando se fue mi mamá, eh, se sintió exactamente igual como esa herida de abandono. Y eso fue duro y lo sobrevivimos. Entraron otros socios. Los otros socios ya saben cómo son, blancos heterosexuales de Ferragamo. Y hemos podido sobrevivir a ese grupo objetivo de blancos heterosexuales de Ferragamo con tarjetas gringas. Oye, ¿cuál dirías hoy que es el propósito de sí, señor? Que me imagino que tiene que ver con el tuyo. Sí, tiene que ver mucho. El propósito de sí, señor, es encontrar la forma donde yo te pueda vender un producto o servicio de una manera que, uno, no te robe tiempo, que te aporte, te divierta y te genere valor. Entonces, cada vez que tú veas una comunicación mía, tú tienes que sentir que o aprendiste algo, o te divertiste, o te generó valor y no costo. Y eso implica abolir el concepto creativo por diseño efímero, eso implica abolir ciertos productos de consumo masivo que no deberían estar. Eso implica que si el trueque fue el que nos dio la forma de intercambiar comunicación entre Homo sapiens, pues cómo nosotros vamos a intercambiar comunicación de productos o servicios sin consumir tu cerebro y sin consumir tu vida. Y eso tiene que ser dentro de la misión de sí, señor, dentro del framework de sí, señor, y la tecnología que sustente eso. Y eso implica tener AIs responsables, eso implica tener frameworks democratizados para cualquier agencia de publicidad, no solo para la mía, para que puedan entrar, discutir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Eso implica sentarse a pensar en un grupo de discusión con un montón de antropólogos, qué putas estamos haciendo con el cerebro de las personas. Eso implica sentarse con los empresarios y decirles, no vamos a vender ese producto. Eso implica decir muchas cosas que en los juegos no todo vale. Y eso, dentro de todo mi grupo de compañías, tiene que ser un pilar fundamental. No todo vale. Y en el mercadeo, en la ley de oferta y demanda, no todo vale. Y si no todo vale, la puta respuesta no puede ser sí, señor. Tiene que ser no. Y entonces ahí se enlaza porque sí, señor. Porque es pasivo-agresivo, es como sí, huevón,
pero en realidad yo te estoy diciendo que no. Y yo creo que nosotros le tenemos que enseñar desde sí, señor, y esto es muy egocéntrico de mi parte, nosotros le tenemos que enseñar a la nueva generación de publicistas, comunicadores sociales, creadores de contenido y a esa generación alfa que sueña en un 32% ser youtuber, en un 17% ser tiktoker y en un 20% instagramer, no médicos, no abogados, no, que listo, hágalo, pero hágalo como parte de otro tipo de trabajo que le aporte valor al mundo y no dejemos que todo sea entretenimiento, sino que sea algo más y que el entretenimiento sea como base de algo que tú estudiaste, algo que amaste y demás, y que se lo puedes dar masticado a la gente de una manera increíble. Suena bien. Es que he refinado mucho ese, Suena bien. ese discurso O comunicacional. sea, esa materia gris que hay metida está buena Ujú. para sostener ese pelo morado. Esa es mi conclusión. O sea, el pelo morado está agarrado de algo bien. Hay sustancia ahí detrás. Manu, la última. ¿Hace cuánto los edificios dejaron de decirte y si me tiro? Nunca me han dejado. Hace poquito. Uno de mis nuevos mejores amigos vive en Nueva York conmigo. No es que viva en el mismo edificio, él vive en pinche New Jersey y yo vivo en Brooklyn. Y yo cada vez que estoy en una terraza, digo, ¿me tiro? Y lo pienso un montón. Y se me aguan los ojos, pero lo pienso cada vez que estoy en la terraza de mi edificio en Nueva York. Cada vez que estoy en el balcón de mi apartamento del 85, antes cuando lo tenía. Yo como que me paro ahí y digo, como, ¿me tiro? Si me tiro, estoy perdiendo. Y si pierdo, ¿qué le voy a decir a mi abuelo en el purgatorio? A decirle como puta, perdí. Entonces, te metiste a entrenar conmigo desde los 3 hasta los hijueputas 17 A salir con este chorro. O para sea, es que, decir, y el propósito del sí, que acabamos de hablar, que, ¿cuál es toda la verga que tú estás hablando? ¿Cuál es o toda sea, la shit? que, ¿Cuál es todo el humo como me critican en redes sociales? ¿Cuál es todo el humo que haces si te vas a tirar? o sea, que no te puedes tirar, te fuiste. Entonces no me puedo tirar, pero si te soy honesta, cuando uno pasa las enfermedades que yo pasé, yo quisiera decidir el momento de mi muerte, Sí. porque cuando yo vi a mis amigos que no sobrevivieron o que ya, digamos que se los consumió la enfermedad un montón, uy, yo no quiero estar postrada en una cama como un vegetal y demás. Y siempre le he dicho como a mi hermana, el día que te toque tomar la decisión, pues bebé, la tomas la decisión, te acuerdas de mi cagada de la risa y la tomas. A mí no me dejas en una puta cama. Ok, pues es otra Entonces, cosa. eso es otra cosa. Pero digamos que las riendas de mi vida, de mi muerte, sí me gustaría tenerlas, pero no me gustaría perder el juego tirándome, aunque lo piense cada vez que veo un balcón. Ok. Si en algún momento en alguna terraza es útil una llamada, me echo una llamada. Yo la No puteo tengo, por su no, abuelo. no Ahorita se tengo lo tu doy. Ahora teléfono. se lo doy. Marica, lo puedo comercializar. Hay un par de amigas mías, fans tuyas. Está barato. ¿Está barato? Allá tienen. O sea que de cualquier terraza me dice, hablamos mierda, nos reímos, le pongo un vinilo. Sí, Un vinilo de abrimos, tato. sí, alguna Un vaina vinilo de hacemos. tato. Oiga, pasé tan bueno. ¿Sí le gustó? Pues yo, es interesante porque lo que te digo, yo creo que cuando uno está dispuesto a oír, la vida le habla y le va diciendo las cosas que uno tiene que oír. Y han sido esta y las otras conversaciones súper nutritivas para mí. Espero que para la gente que está también. Gracias por la apertura, por la inteligencia, por como le he dicho a otros, por traer al abuelo acá y por lo que el abuelo hizo, por, por darle un lugar a saber que hay que darle un lugar a la mamá, a Sí. la de todos, y hay que encontrárselo y hay que ponerle un lugar bonito, por decirle que no a las terrazas de los edificios, porque creo que nos perderíamos un huevo todos los que estamos aquí. Y, y chévere, y por acordarme de cosas a mí que de pronto a mí también se me viven olvidando todo el día. Hay una cosa que uno sí tiene que tener clara y más porque usted crea contenido, yo creo contenido y cualquier persona que esté ahí creando contenido. Si usted algún día duda del contenido que está montando, no lo monte. Es una gran lección. Hijo de puta,
y para una marca personal, si uno duda del contenido de yo por qué estoy haciendo esto, yo de verdad le estoy aportando valor a una persona con esto que le estoy diciendo y esto que le estoy diciendo, esta persona va a crecer un poquito con esto, ¿sí o no? Si es un no, no le hagas de mal, marica. Ahora, lo que también yo he aprendido, porque yo comulgo con eso, es que hay veces eso no lo decide uno. Eso es otra vaina que me ha costado un huevo. Sí. Y es decir, es que hay veces la decisión no es mía. Y ahí estamos, navegando eso. Lo voy contando y quedo aprendiendo. Entramos a la parte culmen de esto, que es cuando ellos, es decir, los tiranos que nos tienen aquí sometidos con el sí señor, se toman el espacio y vuelven esto un paredón y empiezan a preguntar cosas apocalípticas, metafísicas, variadas y muchas. Entonces te dejo con ellos. Ahí están. Ataque en un Que palumpas. empiece el baño de sangre. Sí, claro, Hágale son- pues. Tu abuelo era lo que hiciste de sí, señor, y quién eres tú hoy en día, Manuela, desde este periodo. Me lo dijo mi terapeuta hace 15 días. Y yo creo que en ciertas cosas estaría orgulloso, como en cómo manejamos la compañía, porque no tenemos contratos a prestación de servicios y eso me enorgullece como un hijo de puta. No ganamos tanta plata, pero pagamos lo que es. Segundo, porque mi hermana ha hecho de la compañía una cultura y una contracultura bastante interesante, y el grupo social que en ciertas maneras peleamos un montón ha funcionado. Entonces en ese lado estaría muy orgulloso. Si me viera, me diría, culi, cagada de verga, te pones el pelo café, quitas todos esos tatuajes y te quitas toda esa pinta de gente rara. Entonces, él estaría muy orgulloso de mi compañía y estaría muy decepcionado físicamente de lo que he hecho mi cuerpo, pero yo le estaría haciendo ñañas en la espalda para que se le olvide. Y con punto reinarás y estaría como, ya no me mires, no me mires. Cuando me vio el primer tatuaje, me dejó de hablar 2 meses. Si en este momento se diera cuenta que tengo 37 tatuajes, eso por 2 meses, no, marica, se vuelve a morir otra vez. Como emprendedora y emprender un negocio, cada cuánto sientes miedo. Todo el día. O sea, yo soy una vieja que soy muy bruta, pero muy decidida. Yo siento miedo cuando se me va un cliente. Yo siento miedo cuando le hablo fuertecito a alguien de mi compañía. Yo siento miedo cuando detecto. Yo tengo un superpoder y es que yo puedo detectar un error en cualquier parte. Y entonces antes era como un karma para mí y ahora yo lo veo como, pues tú me puedes llevar a un restaurante de 3 estrellas Michelin y yo voy a encontrar que la cuchara está... Y antes yo vivía con ese karma y demás. Yo siento miedo un montón de veces en mi día y ese miedo me encanta porque me acuerda cuando era chiquita que quería ser deportista extrema. Si no tuviera ese miedo, pues no estuviera viviendo mi vida al límite. Y entonces me parece súper bonito porque pues no fui paracaidista, no fui endurera, no fui de todo, pero ese miedo que tú sientes antes de hacer un deporte lo tengo todo el día antes de crear algo de mi compañía. Y si bien no soy deportista extrema, pues soy empresaria extrema y entonces se mantiene esa misma adrenalina. Vamos. ¿Listo? ¿Coroné? ¿Pasé? Pasó. Vamos nosotros, Pasó. Está muy chimba. Está muy chévere. Es de los mejores que me han hecho, si no es el mejor que me han hecho en la vida. Marica, somos fantásticos.